Un temblor geopolítico sacudió Alaska. En la gélida cumbre, Vladimir Putin y Donald Trump se sentaron a hablar. Fue un encuentro de alto voltaje, donde las cartas se pusieron sobre la mesa sin filtros. ¿Estábamos ante el amanecer de una nueva era o el preludio de un conflicto aún mayor? La tensión era palpable, el aire cortante como el hielo ártico. Putin llegó con una claridad que dejó a todos boquiabiertos, una firmeza que sorprendió incluso a los más avesados diplomáticos. Trump, con su habitual imprevisibilidad, ¿qué estrategia real ocultaba bajo esa capa de ambigüedad? El mundo entero observaba, esperando el próximo y crucial movimiento. Pregunta para ustedes, ¿desde dónde nos miran en este momento? Dejen su ciudad y país en los comentarios. Antes de esa cumbre histórica, el presidente Trump enfrentó una prensa implacable en el Kennedy Center. Las preguntas estaban preparadas. Fueron diseñadas para acorralarlo. Se le presionó sobre las consecuencias que Rusia sufriría. Un periodista preguntó, ¿sufrirá Rusia consecuencias si Vladimir Putin, después de su reunión del viernes, no acepta detener el conflicto? La respuesta de Trump resonó con una ambigüedad calculada. Sí, la sufrirá. Y luego la reiteración que buscaba el efecto. ¿Qué consecuencias? Las consecuencias serán consecuencias. Una respuesta que parecía una concesión, una finta pública para el consumo interno estadounidense, pero que luego, en la cumbre de Alaska, se reveló como parte de una astuta y maniobra diplomática. ¿Logran ver la sutileza de la jugada? En la cumbre, el presidente Putin fue categórico. Presentó condiciones de paz que calificó de innegociables. Scott Ritter, el respetado ex-inspector de la Organización de las Naciones Unidas y analista militar con décadas de experiencia, quedó en shock. La firmeza de Putin fue tan inusual, tan rotunda, que descolocó incluso a los más experimentados observadores y a los propios negociadores occidentales. Fue una declaración de intenciones, un cambio de paradigma en tiempo real. Tras la reunión, la sorpresa fue mayúscula. Trump, con un movimiento inesperado, habló de una posible segunda reunión, pero esta vez sería una cumbre trilateral. ¿Quién más se uniría a la mesa? El presidente del país conocido, ese vecino occidental de Rusia, esa nación en Pumin. Conflicto constante. Pero Ritter, con su visión aguda, no dudó un instante. Calificó esa propuesta como una trampa magistral. Una trampa elaborada con precisión quirúrgica, diseñada específicamente para acorralar al líder de esa nación. ¿Comprenden la profunda implicación de esta jugada? Es un movimiento de ajedrez geopolítico, con consecuencias que se sentirán durante años. Ayúdennos a mapear nuestra audiencia. ¿De qué ciudad y país nos ven ahora? Esto lo cambia todo. La cumbre de Alaska no fue solo un encuentro diplomático más en la agenda internacional. Fue un golpe devastador, un terremoto que sacudió los cimientos de la vieja arquitectura de seguridad europea. La OTAN y la Unión Europea fueron expuestas en su realidad, expuestas en su debilidad estructural, en su desunión y en su creciente marginalización. Rusia se posiciona con una fuerza, con una coherencia en su postura, que Europa, atrapada en sus contradicciones, no logra ni soñar. El viejo continente parece cada vez más irrelevante. La persistencia en ilusiones del pasado, la negativa a reconocer nuevas realidades, puede tener costos económicos y sociales para los ciudadanos europeos. La seguridad internacional está en un punto de inflexión. Para el futuro de Europa misma, la dependencia de protectores externos se vuelve una carga insostenible, una renuncia a la autonomía estratégica que está asfixiando al continente y limitando su destino. ¿Estamos presenciando el fin de la influencia europea? ¿Qué medida o sanción podría cambiar la situación en el conflicto del país conocido? Hay dos narrativas. La narrativa oficial occidental a menudo ignora la realidad de los hechos en el terreno. Pero Scott Ritter, analista estadounidense, reveló información tras bambalinas. Lo que para muchos analistas occidentales fue un encuentro, para él fue un shock. ¿La razón? La inusual franqueza de Putin. Fue directo. La pregunta trampa a Trump antes de la cumbre, que parecía espontánea, no lo fue. Fue preparada por insiders.
Neoconservadores arraigados en los medios de comunicación estadounidenses. Era una herramienta, un empuje para forzar a Trump a una línea dura que no deseaba seguir. Los expertos rusos lo comprenden. Saben que intentar intimidar a Putin es inútil, una vía al fracaso de cualquier negociación significativa. Esto revela una divergencia, una fractura, entre la fachada pública de Washington y sus intenciones reales. ¿Por qué Putin es tan inquebrantable? Su objetivo es la seguridad a largo plazo de Rusia, la eliminación de amenaza militar o política en sus fronteras, y el reconocimiento de las realidades territoriales que ya existen. La incorporación de los nuevos territorios a Rusia es un hecho, no son moneda de cambio. La firmeza de Putin no es capricho, es una estrategia para evitar ambigüedades, de cerrar la puerta a cualquier interpretación errónea contra Rusia. Él no busca más tierra, busca seguridad para la población de los territorios anexados y para su país. Trump busca la paz con Rusia. Parece su objetivo, pero debe navegar un escenario político interno en Estados Unidos, un campo minado. Actúa con dureza pública, una fachada para silenciar a sus críticos. El Estado profundo, demócratas, neoconservadores y su entorno antirruso que busca mantener la confrontación. Mientras en privado, busca diálogo, un camino a la desescalada que el establishment no le permite. ¿Y el presidente del país conocido, esa nación en la frontera con la Federación Rusa? Es un instrumento de Occidente, un títere sin voluntad. Lee un guión escrito en Londres. No puede aceptar las condiciones de Putin. Aceptar la paz bajo esos términos destruiría la arquitectura en la que existe como figura política, pulverizaría su rol como proyecto occidental. Su política se basa en promesas de victoria total y retorno de territorios, promesas que la realidad desmiente día tras día. Él está aislado de su pueblo, impopular, y miente sobre la situación en su país y en Rusia. Más del 60% de la población de la nación en conflicto quiere que su líder se vaya y que el conflicto termine, según Scott Ritter. ¿Es su destino sellado? ¿Y Europa, con sede en Bruselas? Su motivación es orgullo herido y miedo. Mantener su influencia, evitar perder la cara ante la nueva realidad multipolar que se les impone. Viven en una ilusión, la ilusión de que Rusia está aislada y que de alguna manera aún puede ser doblegada. Esa visión distorsionada les impide adoptar una política pragmática, basada en la realidad. Los condena a una irrelevancia, a ser espectadores. Europa anhela una Rusia débil, como la de los años 90. El silencio informativo total que siguió a la reunión de Putin y Trump es elocuente. Indica la seriedad y alcance de las discusiones y subraya el golpe demoledor a la burocracia europea. La nerviosidad y el pánico cunden. No pudieron consensuar una declaración conjunta. ¿Es una crisis de identidad para el continente o el principio de su desintegración? ¿A quién confían más en esta temática del conflicto? Nombren un solo orador o un medio. Esto no es un evento aislado. Tiene raíces. ¿Recuerdan la era Yeltsin? Una Rusia débil, dependiente del apoyo y Occidente. Esa es la Rusia que Occidente anhela. Pero esta Rusia es otra. Es fuerte, es soberana, no está sola. La expansión de la OTAN, ese avance al este después de la disolución de la Unión Soviética, es presentada por muchos como la causa raíz del conflicto. ¿Se ignoraron las preocupaciones de seguridad de Rusia décadas, sembrando así esta confrontación? Esa es la pregunta clave que Occidente rara vez se atreve a responder con honestidad. ¿Y el presidente del país conocido, esa nación en el flanco occidental de Rusia? Piensen en Servidor del Pueblo, la serie de televisión donde interpretó un papel similar al de su presidencia real. Una puesta en escena de su ascenso al poder, una operación política planeada desde Occidente para convertirlo en un instrumento. ¿Es solo una coincidencia? La analogía con Kennedy es inquietante. Trump estaría rodeado de fuerzas poderosas que no le permiten seguir su propio curso,
Su deseo de paz y acercamiento con Rusia. ¿Podría sufrir un destino similar? Es una pregunta que muchos se hacen en voz baja en los círculos del poder. La conferencia de prensa de Trump antes de la cumbre, con preguntas preparadas y sus respuestas ambiguas, ¿no fue una estrategia calculada para el consumo interno, para calmar a los halcones antes de las negociaciones reales? La incapacidad de la Unión Europea para emitir una declaración conjunta tras la cumbre es notoria. Un contraste con las declaraciones de India o Eslovaquia, que acogieron el diálogo y la paz. En el terreno, las fuerzas rusas continúan avanzando, anclando el discurso en la realidad militar y desmintiendo las afirmaciones occidentales de que Rusia está destruida o en retirada. Esta cumbre de Alaska es un símbolo del cambio de la arquitectura global que estamos viviendo. El mundo se vuelve multipolar. Occidente pierde su hegemonía unipolar. Esta es la continuación del declive de un orden mundial unipolar que se resiste a morir. ¿Y qué hay de la supuesta crisis de la democracia occidental? La hipocresía del país conocido, ahora en la picota, con su represión interna, su falta de libertad de prensa y de expresión, contrasta agudamente con la democracia de Rusia, con su apoyo popular y la aparente libertad de crítica interna. Esto sugiere una crisis moral, una doble vara en Occidente. ¿Las sanciones occidentales contra Rusia fueron eficaces? Inversión de miles de millones de dólares por Estados Unidos en el ejército de esa nación. ¿Para qué? Su ineficacia es abrumadora. Demuestra la resiliencia de la economía rusa y el fracaso de la estrategia de aislamiento occidental. ¿Qué evento en la seguridad global está siendo subestimado por los medios de comunicación en este momento? ¿Qué viene ahora? La trampa urdida por Trump. Esa idea de una segunda cumbre trilateral, incluyendo al presidente del país conocido. Scott Ritter es rotundo. No es una oferta de paz. Es un movimiento estratégico de Trump, calculado para culpar al líder del país conocido por la continuación del conflicto. Un plan para dejarlo acorralado. Si las negociaciones fracasan, la responsabilidad caerá sobre él. Esto podría precipitar su caída política, un cambio de régimen, una revuelta interna que ponga fin a su mandato. Europa se queda al margen de la diplomacia, perdiendo su papel como actor en la seguridad internacional. Esta marginación expone su dependencia de protectores externos, una realidad y su falta de autonomía estratégica. El fracaso de la Unión Europea en emitir una declaración unificada tras la cumbre, junto con las reacciones y el pánico de sus líderes, revela una falta de unidad profunda que podría llevar a su desintegración a largo plazo. La incapacidad de Bruselas para influir en las negociaciones clave, a pesar de los miles de millones gastados en el conflicto, genera cuestionamientos sobre su legitimidad y relevancia. ¿Para qué sirven si no pueden actuar? El país conocido, al negarse a las condiciones de paz de Rusia, será señalado como el culpable del fracaso. Esto podría llevar a una desestabilización interna y a un derrumbe político. El pueblo de esa nación, que ya sufre, está al límite. Más del 60% de sus ciudadanos quiere que su líder se vaya y que el conflicto termine. Son capturados en las calles y protestan, una represión. El riesgo es real. Las élites occidentales, al perder el control de la narrativa y la situación sobre el terreno, pueden recurrir a medidas desesperadas, sabotajes, atentados terroristas o simulacros de bandera falsa. Su propósito, torpedear el diálogo entre Rusia y Estados Unidos, culpar a Moscú, escalar el riesgo de una confrontación militar mayor, una guerra caliente. Los escenarios posibles son claros y globales. Primero, el diálogo directo prevalece. Washington y Moscú continúan negociaciones bilaterales, marginando a Europa y al país conocido. Rusia consolida sus nuevas realidades territoriales y de seguridad. Mientras Estados Unidos se enfoca en sus problemas internos y globales, Europa queda como observador pasivo. Segundo, el acorralamiento y culpa del país conocido funciona. La trampa de Trump es efectiva. El presidente del país conocido es forzado,
por la presión, a negociar en los términos de Rusia o a ser culpado por el fracaso de la paz. Esto precipita su caída y un cambio de régimen en esa nación. Tercero, provocaciones. Fuerzas antirrusas en Occidente orquestan ataques o incidentes de bandera falsa para sabotear las negociaciones. Esto sume al mundo en incertidumbre y posible escalada militar catastrófica. Cuarto, la rebelión europea. Improbable, pero potente. El pánico y la pérdida de influencia en Europa, sumados a la presión ciudadana por el costo del conflicto y la crisis económica, llevan a capitales a romper con Bruselas. Buscan un acercamiento pragmático con Rusia. ¿Esto fracturaría la unidad occidental? El presidente Putin lleva 25 años en el poder, consolidando una Rusia fuerte, coherente y soberana. Verifiquemos la geografía de nuestra audiencia. ¿En qué ciudad y país están viendo este programa? ¿Quién gana? Rusia. Consolida su estatus de superpotencia. Logra el reconocimiento de sus demandas de seguridad a largo plazo. Aumenta su influencia. Fortalece su unidad interna. También gana Estados Unidos, si logra superar las resistencias internas de su Estado profundo y sus neoconservadores. Tiene la oportunidad de reenfocar su política exterior, de liberarse de guerras interminables, de establecer un nuevo equilibrio de poder mundial, más pragmático. ¿Quién pierde? Europa. Pierde su relevancia geopolítica, pierde su unidad interna, ya fracturada, pierde su autonomía estratégica, sufre inestabilidad económica y social, con costos energéticos y una inflación. El país conocido, peón en este juego, también pierde. Su liderazgo es expuesto sin piedad como un títere. Sufre pérdidas territoriales y humanas. Es usado y desechado por Occidente. Y los neoconservadores, junto con el Estado profundo, que tanto los impulsó, pierden. El fracaso de su política de aislamiento y debilitamiento de Rusia es innegable. El apoyo a Putin en Rusia es masivo, 85% según encuestas occidentales. Se invirtieron miles de millones de dólares en el ejército de esa nación. ¿Para qué? Su ineficacia es abrumadora. Demuestra la resiliencia de la economía rusa y el fracaso de la estrategia de aislamiento occidental. Las casi 3 horas de conversación a puerta cerrada entre Putin y Trump. Un silencio informativo, un hermetismo. Esto indica la seriedad, profundidad y alcance real de las discusiones. Solo 8 líderes de 7 países firmaron un documento para continuar las sanciones contra Rusia. ¿Desunión? ¿Irrelevancia? Este es el mundo al revés. La hipocresía occidental queda al descubierto. Scott Ritter, el verdadero estadounidense, advirtió: "Yo amo a América, amo a los americanos. Si seguimos arruinando las relaciones con Rusia, nos privaremos a nosotros mismos de un futuro". La paz solo es posible bajo las condiciones de Rusia. Es la nueva realidad. Es el nuevo orden que Occidente se resiste a aceptar. ¿Hasta cuándo? La verdad es incómoda. Este análisis es clave para entender el tablero geopolítico. Queremos saber su opinión. ¿Dónde se traza la línea roja entre los intereses de Rusia y los de Occidente? Compártanos sus pensamientos en los comentarios. El debate es crucial. Este es un análisis sin filtros, que busca la verdad detrás de los titulares. Compartan este video con amigos, con su familia, si buscan la verdad sin censura. Denle me gusta si valoran el periodismo honesto y profundo. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así recibirán nuestro contenido sin censura directamente en su bandeja de entrada y serán parte de una comunidad que busca entender, que se niega a solo escuchar lo que les dicen. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Asegúrense de estar informados, de verdad, para proteger